Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, enmarcarles las noticias, explicar sobre todo qué efecto tienen algunas de ellas, quién se aprovecha de noticias aparentemente inocuas, pero que luego resulta que alguien está detrás con el fuelle dándole para que aquello parezca a veces lo que no es. Y también nos vamos a opinar sobre esas noticias, por supuesto que sí. Y eso lo vamos a hacer con dos axiomas, la valentía y el rigor. Y dentro de un ambiente general que tiene que ser por fuerza, pues el de las libertades. Aquí la gente que viene con argumentarios del partido para que lea lo mismo en todas partes y tal, pues nos interesa muy poco, no nos interesa nada. Nos interesa que la gente venga aquí a opinar en libertad y para que nosotros podamos mejorar la opinión que tenemos de las cosas. ¿Y eso cómo se consigue? Pues en un ambiente de libertades, y dejamos lo que queda para las telepedro. Hoy se van a reír mucho, porque tengo dos ejemplos del asunto de las telepedros espectaculares. Pero bueno, de eso hablaremos dentro de un poquito. Empezamos hablando de salud, porque ya me acompaña aquí don Adolfo Albistur. Aquí estoy con mi guante. Con el guante, pero vamos, fenomenal. Pero fenomenal. Tengo para usted una postal de Finlandia, de una usuaria de estos guantes, familia mía, que le manda un fuerte abrazo, porque así que el frío le ha empezado a mermar el movimiento de una artritis o de una artrosis, no lo sé muy bien. Se ha puesto los guantes y dice que está fenomenal. Pues sí, además, ya que dices artritis y artrosis, como hay bastante dudas, vamos a explicarlo si me permites un momento. Por favor. Cuando decimos artritis, lo que el término itis en medicina siempre significa inflamación, ¿no? O sea, realmente lo que tenemos es una inflamación, que es lo que provoca el dolor. Artrosis es referido a, es decir, una patología de la articulación. ¿Qué suele ocurrir? Bueno, la artrosis se convierte en artritis, que es esa inflamación que provoca cuando hemos perdido el cartílago, se junta un hueso con otro, pinza el nervio, inflama. Pero también hay otro tipo de artritis, que también están bien los guantes, que es la que se llama la artritis reumatoide. Es una artritis que no es por degeneración del cartílago, sino es una artritis que viene porque nuestro sistema inmunológico se defiende, ataca y ataca las articulaciones. Provoca también dolor, es una inflamación, pero que no tiene nada que ver con ese desgaste con el paso del tiempo, sino es una artritis reumatoide, que también van muy bien los guantes, porque lo que se trata es de que el dolor lo remita lo máximo posible. Sí, la enfermedad no tiene cura. Eso es, y que la inflamación también, en el caso de la artritis, sí que es verdad que hay tratamientos para mejorarla, pero en el caso de la artrosis, pues lo que tenemos que encontrar es esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de artrosis de manos, pues estamos hablando de unos guantes que son 20 minutos, lo que hacemos es, nosotros tranquilamente nos los colocamos, le damos a dos botoncitos, es muy sencillo, empieza ahí el tratamiento de ondas pulsantes y también masaje, vibración y calor. Ese calor, evidentemente, con este tiempo y tu familiar de Finlandia, pues viene genial, y a nosotros, aunque no estemos en Finlandia, pues también aquí. Y luego, cuando hablamos, por ejemplo, de rodilla, tenemos una rodillera, aquí trabajamos con láser, con infrarrojo, ultravioleta. Cuando hablamos de espalda, toda la parte de la columna, también trabajamos con este láser, masaje, vibración y calor. Y luego ya tenemos algunos aparatos un poquito más especiales, que puede ser, ahí ya sí que nos tenéis que consultar, porque, por ejemplo, si estamos trabajando con una rizoartrosis, o tenemos rizoartrosis, que es este dolor aquí, es un aparatito que se coloca de esta manera, se pone aquí, se da el botoncito y nos vale para este dolor que es muy agudo y muy específico de esta zona, o los juanetes. Así que con esto tenemos tecnología parecida a lo de la rodilla. Eso es, o sea, excepto los guantes que estamos hablando de ondas pulsantes, las demás estamos hablando de terapias de luz. Así que de esta manera, vamos a ver, no podemos curar, pero sí vamos a intentar que ese día a día sea mucho mejor para todos ustedes. Y yo digo una cosa, porque a lo mejor me dicen, bueno, ¿y a mí me funcionará? Pruébalo, no vas a perder nada. Lo que puedes es ganar mucho. Así que no hay problema ninguno, si tú lo usaras y dices, mira, pues no lo que esperaba, se devuelve y ya está, pero pruébalo, porque estar todos los días con dolores, manos, rodillas, espalda o cualquier parte del cuerpo por la artrosis es muy desagradable.
Ventajas para los espectadores de la redacción abierta. Pues mira, una de ellas le he dicho que lo puedes probar y lo puedes devolver sin ningún problema. Es una gran ventaja para Hay que estar muy seguro para aparecer en un medio de comunicación haciendo un planteamiento así. Pues sí, porque es que lo peor que hay es cuando tú compras algo y dices, ¿para qué compraría esto? Si no eso es lo peor que hay. Entonces, de veras, lo podéis probar. Además que confiamos muchísimo en los espectadores del Toro Televisión, porque es gente de verdad, gente que, oye, pues si no dice que no, pues lo va a devolver y no pasa nada. Y luego, pues también os vamos a hacer un gran descuento para que veáis que queremos que lo tengáis, queremos que estéis mucho mejor. Tenéis un teléfono que es el 900-730-122, animo a que llaméis ahora, no os vamos a coger la llamada porque ahora no estamos, pero mañana la devolvemos y os explicamos todo. Adolfo Albistur, un placer siempre aquí. Veo que le has declarado la guerra a la artrosis este año 26. Está muy bien eso, a ver si conseguimos pues, que la gente no tenga mayor padecimiento por esto. Curárselo no se lo podemos curar. Por ahora, ¿eh? Por ahora, estamos viendo que cada día hay innovaciones en la medicina extraordinarias. Es verdad, bueno, muchas gracias por pasar este ratito con nosotros. Gracias, ha sido un placer. Yo tengo que hablar de cosas que no sé si yo tengo sanchitis o sanchosis, no lo sé, pero que me tiene muy harto el pájaro, eso sí que lo sé. Por ejemplo, vamos a ver, dice que están preocupados en la Moncloa, me ha contado un contacto hoy, que están preocupados porque es que pierde liderazgo en Europa y pierde liderazgo en América Latina, pero alma de cántaro, ¿cómo no vas a perder liderazgo en América Latina si estás en la equidistancia? Llamo a Delcy y llamo a Edmundo González Urrutia. No, hijo, no. No hay ningún dirigente europeo que haya llamado a Delcy Rodríguez más que tú. Me produce sanchitis. Y luego dice que, bueno, es que, claro, en América Latina no, en fin, no nos consideran como antiguamente. ¿Y en Europa? ¿Y en Europa cómo te van a considerar? Vamos a ver, ¿qué vemos los españoles? Los españoles, que somos los que te seguimos de más cerca, vemos que cuando liberan a un italiano, la primer ministra italiana, la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, se acerca a pie de escalerilla a recibir al italiano liberado por los de Maduro, por las liberaciones que se están produciendo en las cárceles, que son escasísimas, ¿eh? Fíjate, en el caso de España, que es uno de los más relevantes, apenas 8. Pero bueno, ¿qué pasa? Ojo, porque están empezando a conocerse que hay personas que se consideraban presos políticos en Venezuela, pero que al parecer pueden haber fallecido en el largo tránsito del tiempo que llevan en las cárceles, en el Helicoide o en el Rodeo, en estas instalaciones tenebrosas y absolutamente antidemocráticas, donde se metía la gente en la cárcel porque políticamente pues, no era partidaria de la revolución bolivariana. Entonces aquí vemos que los que llegan a este país no los va a recibir más que la familia. De hecho, los hacen entrar para que no tengan declaraciones los periodistas. Aquí no hay nada que sea inocente, esto también se lo quiero advertir. Cuando llegan unos presos políticos españoles a España, liberados felizmente, son 8, se dice que ya no están retenidos. No estaban retenidos. Retenido está el que va a Utiel y cae una nevada y está retenido en el coche. Estos lo que están es desterrados en unas cárceles horribles, condenados por condenas muchas veces injustas y casi siempre pues sin las garantías procesales oportunas, y no estaban retenidos, estaban encarcelados. A ver si hablamos con propiedad. Bueno, además de ese pequeño detalle, resulta que, bueno, pues que a esta gente la queremos escuchar. Y el gobierno español a lo que se dedica es a que entren por una puerta y que se los lleve la familia a donde vivan, y ya si acaso pues dentro de esta gente viene tocada, viene afectada psicológica y muchos físicamente, y pues tampoco tienen muchas ganas de hablar de lo que pasaba en Venezuela. Muchos de ellos temen que pueda traer consecuencias a los compañeros que tenían en la cárcel, que ellos hablen aquí, y supongo que muchos esperan poder hablar. Ya irán a buscar a los medios de comunicación. Ya conoceremos cómo era esto de la retención en las cárceles de Maduro, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues vamos a darle un tiempo, y desde luego el gobierno está encantado de que no hable ninguno, de que no se cuestione cómo es posible
que esto no lo haya denunciado ningún gobierno de izquierdas en España. Tampoco la oposición ha hecho gran cosa, pero hombre, alguna cosa sí ha hecho, en favor, por ejemplo, de María Corina Machado o de anteriores líderes de la oposición venezolana como aquel Juan Guaidó, bien, pero sin grandes esfuerzos, ¿eh? Pero hombre, lo de los gobiernos de Zapatero y el de ahora de Sánchez es un escándalo mayúsculo. Y encima hemos tenido que oír hoy a Álvarez, al ministro de Exteriores español, cuando ha anunciado que venían otros 3 españoles con doble nacionalidad, española y venezolana a un tiempo, pues que algunos de ellos, tampoco sabía él cuántos, algunos iban a quedar en Venezuela y otros querían venir a España. Bueno, ha tenido de verdad que agradecer a Álvarez el papel que ha tenido José Luis Rodríguez Zapatero en la liberación de estos 3 de hoy. Lo hace cada día, lo cacarea cada día. Cuando todos sabemos que el papel de Zapatero es patético y que probablemente tenga consecuencias su afinidad y los negocios que ha sabido generar de la corrupción generalizada del régimen de Maduro en Venezuela. Yo no sé si tiene mina de oro, pero que trataba a PDVSA como si fuera el cajero automático de su casa y que ha hecho buen dinero con ello, esto sí que lo sé. Bueno, así es que ahí continúa la cosa y ahora vamos a hablar de Irán. En Irán están pasando cosas muy relevantes. En primer lugar, hoy el presidente Trump, que es como el gendarme del mundo mundial, ha dicho que aguantad, iraníes, ir tomando las instituciones que estamos camino de vuestra tierra. Casi ha comprometido, pues no digo yo una intervención, pero probablemente un bloqueo sí. Ha dicho que el ejército norteamericano está tomando en consideración una invasión de Irán. Sí, lo ha dicho. Ha dicho también que a todos los que comercian con Irán les va a imponer Estados Unidos un arancel del 25%, que también es decir lo suyo. Bueno, y en esas, pues que Álvarez, que es este mediocre que tenemos como jefe de la diplomacia española y tal, pues ha dicho que va a convocar al embajador iraní para trasladarle la repulsa del gobierno español sobre la represión que está ejerciendo sobre los nacionales iraníes. 2.000 muertos llevamos en Irán, 3 semanas que los jóvenes no han aguantado más y se han echado a la calle las noches y las mujeres han quemado los hijabs y han quemado no sé cuántas las cosas. 2.000 muertos, más de 10.000 encarcelados. Y ahora viene Álvarez, 3 semanas tarde, a decir que ha llamado al embajador iraní para decirle, hombre, estamos muy en contra de que los maten. Dice la gente de los hospitales de Irán, de las diferentes capitales de Irán, que hay muertos que presentan disparos en la sien y que hay muertos de estos jóvenes que han sido pues, masacrados por la represión del régimen de los ayatolás, que presentan disparos en el pecho, a quemarropa. Entiéndase bien lo que queremos decir. Vamos a escuchar a Álvarez con esta cosa medio ridícula de recordarle al mundo que le expresamos nuestra más enérgica repulsa. Sí, qué bien. Lo que le vamos a trasladar es que hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes, su libertad de expresión, que tiene que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluido Internet. Y vamos a recordarle que el derecho de comunicación libre de los ciudadanos es también un derecho fundamental de ellos. ¡Qué valiente, Álvarez! 3 semanas después, 2.000 muertos, 10.000 encarcelados por la represión. Y ahora le vamos a explicar cómo funciona esto, ¿no? Bueno, Isabel Díaz Ayuso no ha tenido tanta paciencia y en un tuit, bueno, que se puede criticar por diferentes cosas, ¿verdad? Pero le alabo el valor de lo que dice en ese tuit. Donde sufren las mujeres ahora es en Irán. Así es que, por favor, la ultraizquierda que se calle, que no complique la cosa y que, bueno, pues ahí está el problema. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos, que es Julio Iglesias. Bueno,
a mí mezclar las dos cosas, la verdad es que me parece un poco chusco, porque nunca, cuando juntas dos cosas, nunca dejas de devaluar una, es lo que tiene. Y la gente pues haz dos tweets o habla un día de una cosa y otro día de la otra, pero mezclarlo pues es como un poco raro, chusco, ¿no? Luego hablaremos de lo de Julio Iglesias, ¿eh? No, lo siento mucho, porque no me gusta hablar de esos temas, y menos de Julio Iglesias, que es nuestro cantante más universal de la cultura de este país, quiero decir. Pero bueno, si tampoco hay que hacer renuncios, si el tema lo vale, hay que entrar a él de frente y por derecho. Sí quiero recordarles el salvaje atentado, tiro en la cara sufrido por un colaborador y amigo de buena parte de la gente que trabaja en el Toro Televisión, don Alejo Vidal Cuadras. ¿Por qué él no tiene ninguna duda de que su asesinato fue un encargo del régimen de los ayatolás a la mocromafia y que estos gángsters de la mocromafia se vendieron y lo intentaron? No lo consiguieron, gracias a Dios, pero lo intentaron, a fe que lo intentaron. Recuerden de dónde viene la cosa. Alejo Vidal Cuadras fue vicepresidente del Parlamento Europeo y mantuvo una línea de acercamiento y de escuchar a la oposición iraní, la que estaba en Europa. Y esto es lo que casi le cuesta la vida, porque el régimen de los ayatolás es así. Bueno, y este es el momento de pasar cuentas. Sí, es el momento de pasar cuentas porque, bueno, ahora está claro que la teocracia iraní es represora, mata a la gente, tortura a la gente, agrede los derechos de las mujeres de Irán y, si pudiera, del mundo entero. Eso es así. Pero nadie se acuerda de quién trabajaba para desmontar la democracia en España con dinero facilitado por el régimen de los ayatolás, la teocracia de Irán. Y de aquellos gobiernos, que fueron en realidad dos, el de Zapatero y luego el de Rajoy, que no hicieron nada para salir al paso y cortar la emisión de una compañía de televisión, nada más y nada menos. Para montar una compañía de televisión tienes que presentar papeles, hasta la cartilla militar. Ahora, si esto viene amparado por el régimen de Teherán, no. Les consintieron alquilar un canal de televisión y desde ese canal emitían para toda Iberoamérica unas novelas en las que pues, las mujeres se reprimían las unas a las otras. Te voy a denunciar porque sé que conduces. Eso lo vi yo en una de estas novelas, dirigida a la gente de origen islámico. Hay que precisar que los iraníes en realidad son persas. Hablan árabe, eso sí, son chiíes, eso también, son muy duros en lo suyo, naturalmente. Pero bueno, esto les sirve de protocolo, de propaganda para llegar a esos terminales que puedan tener los iraníes en diferentes países donde se habla el español. Pero les sobraba la pasta y querían desestabilizar España. ¿Y cómo lo hicieron? Pues dándole un programa al descerebrado de Pablo Iglesias. Se llamaba Fora Apache o no sé qué, ha tenido varios nombres. Y desde ahí, ¿qué se hacía? Escarbar, horadar la democracia de nuestro país, sirviendo a qué intereses? Pues a los de uno con los que Podemos en aquel momento compartía con los ayatolás bien pocas cosas, si acaso el antiamericanismo, eso sí. Del mismo modo que Europa se emocionó elogiando a Khomeini, del mismo modo que España en los años finales de los 70 fue de los primeritos en abrir relaciones diplomáticas con el régimen de Khomeini. Claro. Y luego viene lo que viene, los errores en cadena. Y el peor de los errores en cadena es que los iraníes tengan una cadena de televisión en España donde las normas para tener una son extraordinariamente complicadas, y a ellos se les regale y ahí hayan estado varios años difundiendo lo que le convenía al régimen de Teherán, haciendo tertulias políticas con la opinión de los opinadores políticos
que hablen español, eso sí, se hacía en español completamente, pero desde Teherán o desde Venezuela o desde donde fuera y desde luego desde Madrid. Bueno, así es que vamos a ver ahora quiénes eran los que defendían a los ayatolas en España y los que pretendían con fondos iraníes desestabilizar el sistema político de España. Durante los gobiernos de Zapatero y Mariano Rajoy, Hispan TV, el canal financiado por el régimen iraní, se emitía en abierto en España, a pesar de que Irán violase derechos humanos y oprimiese a mujeres y minorías. No fue hasta 2013, bajo el gobierno de Mariano Rajoy y en el marco de varias sanciones europeas, cuando se ordenó retirar la señal, tras años de propaganda iraní que llegaba libremente a los hogares españoles. Fue entre 2011 y 2014 cuando Pablo Iglesias, fundador de Podemos, trabajó como presentador del programa Fora Pache en Hispan TV. Un canal que, además de ser financiado por el gobierno de Irán, pertenecía a una empresa española llamada 360 Global Media. Durante ese periodo, Hispan TV emitía en España mediante el alquiler de frecuencias hasta que en 2013 el gobierno español ordenase la suspensión de la señal debido a su vinculación con el Estado iraní y con Ezatollah Zarghami, presidente de las televisiones estatales de Irán, que estaba incluido en la lista de la Unión Europea por violaciones de derechos humanos. En 2016, la UDEF elaboró un informe conocido como el Informe PISA, que sugería que fondos vinculados al régimen de Irán podrían haber llegado a través de la productora de Fora Pache a personas relacionadas con Podemos. Dicho informe fue remitido al Tribunal de Cuentas para su revisión. Pero la fiscal general del Estado en ese momento, Consuelo Madrigal, rechazó abrir una investigación penal, alegando no hallar pruebas suficientes para iniciar un proceso penal contra Podemos. Finalmente, y a pesar de las reiteradas violaciones de los derechos humanos y los derechos de las mujeres en la actualidad, Irán y España siguen manteniendo relaciones directas, poniendo el foco sobre dónde están los límites de la política frente a un régimen que restringe libertades y asesina a sus ciudadanos diariamente. 2.000 muertos, pues es comparable a algunos genocidios que hemos visto en el reciente pasado. Bueno, nos vamos a hablar de algunas autonomías en España, por ejemplo de Cataluña en primer lugar. ¿Por qué? Pues porque el Ministerio de Agricultura ha confirmado otros 13 positivos de peste porcina entre jabalíes salvajes y ya son 60 los casos contabilizados. Hasta el momento se han analizado 622 jabalíes que han dado negativo en la enfermedad, de los que 300 han sido capturados y 322 se han muestreado para ejercer zonas de vigilancia pasiva en las zonas donde estaban estos animales salvajes. De ahí nos vamos a ir a Murcia, porque hay una cosa que tienen que conocer, que es obligatorio que conozcan, sobre todo si viven en Murcia, donde nos sigue muchísima gente. Vox denuncia en Murcia empadronamientos de inmigrantes ilegales en municipios de la región. Dicen que es un coladero. El presidente del partido Vox en la región de Murcia, José Ángel Antelo, culpa al PSOE y al PP por esta situación de descontrol de conseguir esos empadronamientos. Vox ha registrado esta mañana en todos los municipios de la región de Murcia la información que nos tiene que dar los diferentes ayuntamientos para saber si se están empadronando a la inmigración ilegal en instalaciones del propio ayuntamiento. Estamos hablando de instalaciones como propia comisaría de la policía local, la biblioteca del municipio o el propio ayuntamiento. Pero quien les habla en su momento era el vicepresidente del Gobierno de la región de Murcia. Y dijimos algo muy claro, y es que donde está Vox no se colabora con la inmigración ilegal. Y si se colabora con la inmigración ilegal es porque ya no está Vox. Y hablando de drogas y sin salir de la región de Murcia, tengo que contaros que en San Pedro del Pinatar, pues lo que fue en principio una denuncia por supuesta agresión sexual de una menor, ha llevado a las fuerzas de seguridad a detener a un clan que en realidad se dedicaba, además de otras cosas, al tráfico de drogas. Con lo cual, pues ya saben lo que pasa. Una cosa lleva a la otra, que hay mucha gente... Bueno, yo esto del clan, como no está autorizado revelar de dónde procede, pues no puedo contaros más que había un clan o que hay un clan.
Cuando dicen que hay un clan, esto suele tener un significado. Ya os imagináis cuál. Y de ahí nos vamos a La Rioja, donde la Guardia Civil ha detenido a un hombre con antecedentes, que este es un cachondo, porque se hizo enviar un paquete con 515 gramos de hachís, más de medio kilo, a través del servicio postal. Y bueno, pues claro, alguien lo detectó y desde luego pues han intervenido y han detenido al que tenía que haber sido el receptor de este paquetón de hachís. Hay que decir una cosa, yo no sé si alguno de ustedes ha estado recientemente en una oficina de correos y si alguno ha estado, seguro que está de acuerdo conmigo, que parece que entras en un bazar chino. Hay de todo, muñequitos, gafas, libros, seguros, ahí te venden todo lo imaginable. Debe ser el paso de Leire 10 por los correos, ¿no? Venden absolutamente de todo, parece el badulaque de los Simpson. Ahora, eso sí, las cartas siguen llegando tarde y mal. Hay días que no se reparten, nadie da explicaciones, esto no había pasado nunca en correos, hasta que ha llegado a la situación absoluta de descrédito de estos tiempos. ¿Por qué digo yo de descrédito? Hombre, mira, porque a Correos, que tenía un servicio formidable en el pasado de reparto, le correspondía por derecho el reparto de paquetería y se lo han quitado como si fuera la merienda de un colegial al poco de empezar el curso. ¿Quién hace el reparto? Pues Amazon, GLS, GLP, yo qué sé, todas las DHL, JZQ, los que queráis, todos, pero a que no veis furgonetas de correos o apenas veis furgonetas de correos, eso es porque le han comido la merienda a Correos. Y dentro de poco, las cartas las mandarán compañías de reparto puerta a puerta, mucho más que Correos, porque las cosas que pasan en Correos de verdad que tienen su miga. Y antes de irnos a publicidad, quiero que escuchéis a Bolaños. Bajo la excusa de que en la inteligencia artificial ahora hay unas modas muy perniciosas que te hacen una foto y es muy fácil, e incluso los niños son capaces de hacerlo y te desnudan y sales y se burlan de ti, en fin, todas estas cosas. El gobierno se ha lanzado contra estas desmanes de la inteligencia artificial. Pero como siempre este gobierno lo hace con un sentido de menoscabar la libertad de los ciudadanos. Lo hace de manera que los medios de comunicación digital, incluso los influencers, tengan una presión mayor y su vida pase acobardada por la supuesta desinformación o bulo a ojos de la administración del gobierno. Claro, si aquí yo me pongo a recordar, no acabo hasta mañana. Óscar López no fue el de la bomba Lapa, eso no era un bulo. ¿Y qué? Os lo comisteis, ¿verdad? Aquello del gay de no sé qué barrio en Madrid, que le habían atacado unos ultras y resultó que se había hecho tatuar no sé qué símbolo en las nalgas por parte de su novio, que llevó a que Marlaska nos contara que había una agresión a un gay en un barrio de Madrid. Otro bulo. ¿Y eso qué? ¿Cómo lo arreglamos? Bolaños, vamos a escucharle. Decisión del Consejo de Ministros. La posibilidad de compartir imágenes personales o familiares en redes sociales no supone libertad absoluta para utilizar esas mismas imágenes en otro contexto. Es decir, el consentimiento está limitado a la red social en la que se sube una determinada imagen. En lo concerniente a la inteligencia artificial y a la nueva realidad tecnológica, que obviamente la ley del 82 no podía ni prever, se considera ilegítimo el uso de la voz o de la imagen de una persona con fines publicitarios o comerciales, empleando inteligencia artificial. Bueno, antes de irnos a publicidad, permitidme unos segundos para hablar de Club Amigos del Toro Televisión. En primer lugar, para recomendaros que os acerquéis al club, que os hagáis socios del club y que nos apoyéis si habéis llegado a la conclusión de que compartimos determinadas ideas y que nosotros podemos ser un vehículo más franco, más ágil y más rápido de que esas ideas calen en el conjunto de la sociedad española. ¿Cómo hacerse miembro del club? Pues muy fácil, hay que llamar a ese teléfono que aparece en pantalla por si alguien necesita
anteojos para leerlo, lo voy a leer yo. 91 616 2466. 64, perdón. Lo voy a repetir que me he liado yo. Igual que necesita anteojos, ya empiezo a ser yo. 91 616 2464. Y ya está, en 5 minutos hecho. Y además, pues, ¿qué queréis que os cuente? Han preparado un acto para jueves que yo, si no tuviera ese compromiso de estar aquí ante vosotros, pues estaría ahí en primera fila, porque nos han vendido que la Agenda 2030 es una especie de sueño que ofrece progreso, igualdad, sostenibilidad y un futuro mejor para todos. Nada. La realidad es todo lo contrario. Hay más normas, menos libertad, más pobreza y menos decisiones vuestras. Y os obligan a cambiar vuestra vida sin explicaciones. ¿Eso es por error o por engaño? Pues nadie mejor que Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, José Antonio Fuster, portavoz de la misma formación política, y José Ramón Fernández para analizar si esto es un error o un engaño, pormenorizadamente, punto a punto. Quieren desmontar el relato y poner claridad donde otros solo repiten consignas. El título del encuentro, porque más que una conferencia es un encuentro. Agenda 2030, lo que no te contaron. ¿Cómo y cuándo? Pues hay que apuntarse, porque el aforo es limitado. Hay que llamar al mismo teléfono que di antes o escribir al clubdeamigos@clubdeamigos.org, que es el correo electrónico del Club de Amigos, para apuntarse al evento. El evento creo que es gratuito, estoy casi seguro. Bueno, en cualquier caso, no lo podéis perder. Para los que no podáis estar el jueves en Madrid, hay un procedimiento que es seguirlo por redes sociales, pero también hay que inscribirse, o sea que hay que pasar por el filtro del teléfono o del correo electrónico del Club de Amigos. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. Las 8:06, jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político con, les presento ya a nuestros invitados, don Ángel Alonso. Muy buenas tardes, ¿todo bien? Muy buenas tardes. Diputado del PP en la Asamblea de Madrid y portavoz de la Comisión de Hacienda. Así es, un placer. Y don Manuel Pino, eminente jurista y además vicepresidente del Club Liberal Español, eminente taurino, en fin, usted no sabe. Muy bien, pues muchísimas gracias por invitarme de nuevo, aquí estamos. Bienvenido. Bueno, vamos a empezar por aquí, no sé por dónde empezar hoy, porque hay bastante tela que cortar. Va a ser el lunes va a ser el encuentro entre Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Se reúnen para tratar qué apoyos podía recibir Sánchez para poder enviar tropas a Ucrania una vez se consiga el alto al fuego. Estamos hablando de algo que a lo mejor vete a saber tú lo que tardan en conseguir. El Partido Popular exige que se repase toda la política o toda la estrategia de política exterior del Gobierno y, bueno, pues hay muchos que critican que esto pueda suponer un balón de oxígeno que le da el PP a Sánchez, que se encuentra pues desguarnecido porque la mitad de los que le suelen apoyar para estas cosas de tropas a Ucrania no quieren ni oír hablar. Dice también Feijóo que esto con encuentro, sin encuentro, pero va a tener que pasar por una votación del Congreso.
Feijóo se reunirá con Sánchez el próximo lunes para abordar el posible envío de soldados españoles a Ucrania si se firma un alto el fuego. El líder de la oposición acepta el encuentro a petición de Moncloa, pero pide que ese día traten todos los temas en política exterior y los sometan a votaciones vinculantes en el Congreso. Hemos exigido que Sánchez informe de las cuestiones que afectan a la seguridad nacional de forma completa. Es decir, cuánto se va a gastar, en cuántos años, en qué conceptos, desde qué partidas, si no hay presupuestos, y con qué empresas. Vox critica este acercamiento y acusa a Feijóo de ser el responsable de que Sánchez siga siendo una amenaza para España. Es que va con intención otra vez de pactarlo todo. Ahora quiere pactar la política internacional, la política de defensa, el envío de tropas a Ucrania, como pactó hace muy poco Mercosur en Bruselas a las órdenes de von der Leyen, después del Pacto Verde, como pactan imponer a los niños el menú halal en Ceuta, como pactan subir el número de diputados en Castilla-La Mancha. Vox mantiene una postura firme de rechazo ante cualquier despliegue militar en Ucrania. Dicen que esta decisión del líder de los populares llega en el peor momento y podría perjudicar sus futuros pactos con el PP. El señor Feijóo va a ir a darle la mano a Sánchez en el peor momento para el Partido Socialista, después de que en Extremadura se haya rechazado a la izquierda y los extremeños hayan demandado un cambio. El gobierno de Sánchez inicia esta ronda de contactos con el PP porque su apoyo resulta imprescindible para que la propuesta del envío de tropas obtenga el respaldo necesario y pueda simular unidad institucional ante la Unión Europea, ya que sus socios de coalición se oponen de manera frontal a la medida. Por ello, esta reunión se convierte en la única vía parlamentaria con garantías de apoyo, después de que Moncloa haya decidido excluir a Vox de estos encuentros. Manuel Pino. Bueno, la política exterior, Javier, tú me habrás oído decirlo en algunas ocasiones, tenía que ser motivo de un pacto de Estado de los grandes partidos. La política exterior no puede andar con giros de la A a la Z, depende de quién gobierne. Aquí estamos en un continente europeo, estamos en Occidente, estamos en las democracias liberales y tenemos que tener una política exterior muy consensuada. Y aquí hemos hecho un giro de estar con el mundo occidental a irnos al Grupo de Puebla y a las repúblicas y a los movimientos populistas y comunistas que han ostentado el poder en toda Latinoamérica. Y hemos estado allí mandando a expresidentes y con un entendimiento con más preocupación que lo que ha pasado en el entorno occidental y europeo en el que nos movemos, insisto, en defensa de democracias liberales. ¿Que quiere ahora Sánchez hacer un acuerdo con el PP? Bueno, es un poco extraño porque lo ha estado despreciando hasta el último momento, nunca ha querido ni verlo. Que hace muy bien el PP en decir, no, pero hablamos no de mandar tropas a Ucrania y que me digas que yo no estoy de acuerdo, no, vamos a hablar de política exterior, vamos a hablar de los gastos de defensa, qué compromisos tienes en defensa, cómo se va a pagar eso, qué empresas van a trabajar, cuáles son los compromisos que tiene este Estado, que tú estás comprometido y que no lo sabemos exactamente al día de la fecha. O hay un acuerdo de política exterior y de defensa en condiciones y una información en condiciones sobre este tema, pues yo creo que no va a apoyarlo Feijóo, pero por estas razones. En cuanto al tema de que Vox diga que tiene que ir ahí, Vox está en rebeldía institucional. Vox no acude ni a la Pascua militar con el rey, Vox no acude a nada que sea institucional relativo a Sánchez. Vox quiere el caos. Y el caos, oye, yo creo que si le ha llamado el presidente del gobierno al líder de la oposición, hace bien en ir, aunque sea para discrepar. Pero no podemos aquí no asistir a las obligaciones que te da el cargo, ¿no? Ángel. Pues bueno, estamos ya con procesos electorales abiertos, lo hay en Aragón, en lo sucesivo vendrán nuevos procesos electorales y Sánchez ya ha entrado en campaña y esto pues también es un reflejo de esas campañas que quieren hacer. Quien ha actuado con una deslealtad institucional durante todos sus años de gobierno, quien se niega a dar cuenta ante el Parlamento, quien se niega a dar cuenta de cualquiera de sus actuaciones ante los ciudadanos, se saca ahora de la manga una reunión para hablar del posible envío de tropas a Ucrania. Por lo tanto, sabemos perfectamente cuáles son las trampas de Sánchez y los trucos que quiere sacar en momentos muy determinados, y lo que no va a permitir el Partido Popular es que utilice el ejército español para desviar la atención de lo que realmente ocupa y preocupa a los españoles, que son los casos de corrupción que asolan al gobierno o de la parálisis total gubernativa que hay, que no podemos seguir mejorando el bienestar de los españoles, que es lo que les preocupa y quiere desviar la atención. No se va a consentir y, por lo tanto,
que se vaya a esa reunión será, en primer lugar, por ese respeto que se tiene a nuestras Fuerzas Armadas, y cualquier cosa que pueda vincularlas, creo que es necesario que se escuche y que se tenga en consideración, pero no se va a dar ningún cheque en blanco y no se va ni a pactar nada, todo lo contrario, se va a pedir explicaciones, y no explicaciones de un hecho concreto, sino de toda la política exterior de España. Hay que explicar por qué la ha llevado por los senderos que la ha llevado y que nos ha llevado, por ejemplo, si hablamos de políticas de defensa, a que la OTAN, a que nuestros propios socios no se fíen de nuestro país, y hay que exigirle explicaciones y ver por qué ha sido eso. Y hay que aprovechar también pues, para hablar de esa política exterior en general y ver cuál es el papel que ha jugado el gobierno con toda la dictadura de Venezuela. Y lo que hay que pedirles explicaciones es en nombre de quién y a costa de qué ha ido Zapatero representando a España para ninguna otra cuestión. Bueno, pues hay que aprovechar esa reunión para que Pedro Sánchez dé explicaciones y se las dé a todos los españoles, pero desde luego no caer en ninguna de sus trampas, que ya nos conocemos y no vamos a entrar por ahí. Pero Javier, hay una cosa, que este acuerdo que viene de la reunión reciente en París, este acuerdo va a funcionar cuando haya un acuerdo de paz. Claro. ¿Qué ignoramos? ¿Cuál es el acuerdo de paz? Claro. Que ignoramos el contenido de ese acuerdo de paz, que tendrán que mirarlo y verlo. ¿En qué condiciones se ha firmado la paz? ¿Qué compromisos hay de la paz? O sea, que estamos comprometidos, pero cuando haya un acuerdo de paz, que parece que no está en el horizonte cercano, ¿no? Ese acuerdo de paz. No parece, ojalá estuviera. Bueno, lo que sí es verdad es que este encuentro del lunes va a llegar en el peor de los momentos, la peor de las encrucijadas para Sánchez. Sus promesas, ayer visteis lo de la chistera de los alquileres, apenas le duró 4 horas porque se la han machucado sus socios del gobierno Frankenstein. Primero Podemos, luego Sumar y luego juntos los dos. Hay que reorganizar esa mayoría que le llevó a la Moncloa y cada vez lo tiene más difícil. Las encuestas, cada vez que sale una encuesta me cuentan mis espías en la Moncloa que es como desayunar vinagre, porque cada encuesta es peor que la anterior y la anterior y la anterior. Y luego están las operaciones de liderazgo inverso. Esta es una nueva cosa que se han inventado en la Moncloa, y es decir, bueno, vamos a poner a alguien, uno que no tenga ninguna posibilidad, a quejarse y hacer un manifiesto contra Pedro Sánchez. El elegido fue el trepa de Jordi Sevilla. Bueno, hace un manifiesto que tampoco no dice nada, en cualquier caso, pero eso les ha servido para sacarle brillo al papel de liderazgo de Sánchez. Fíjate, los socialdemócratas estos son 4 chalaos que, esto nada. Y en cambio todos los ministros salieron a decirnos que Sánchez es el gran gobernante mundial que se opone a la opresión y no sé cuántas las cosas. Pero en cualquier caso está Sánchez sentado que no es capaz de poner 2 vías del escaleste que le han traído las Reyes para poder poner el tren en ellas. La situación de debilidad parlamentaria del gobierno de Pedro Sánchez es extrema. Sánchez se queda solo, ni siquiera sus socios lo respaldan. El presidente pretende gobernar a golpe de decreto porque su legislatura está bloqueada y ninguna de las iniciativas que propone sale adelante. Sánchez, tratando de demostrar que su mandato sigue siendo útil, busca titulares para dar la impresión de que su gobierno sigue funcionando, cuando la realidad es que atraviesa una crisis de autoridad tanto dentro como fuera de su partido. Aunque trate de minimizarlo, los socialistas han presentado un manifiesto en su contra, un aviso de que incluso dentro del PSOE muchos cuestionan su liderazgo. Lo ocurrido en Extremadura ha sido solo un anticipo del trágico final al que su partido se dirige, con un presidente más preocupado por proteger su imagen que por afrontar los problemas que amenazan la cohesión y el futuro del partido. Aún así, él resta importancia a que hasta los suyos ya no le quieran. De puertas para afuera, rodeado de altos cargos del Ministerio de Vivienda, Sánchez consigue la foto que busca y anuncia su medida estrella. Los inquilinos no tendrán que pagar más a sus caseros porque el Estado se hará cargo del 100% del IRPF que les corresponde. Lo presenta a bombo y platillo, sin contar con Sumar, su socio de gobierno, que ya ha dejado claro que no respalda la medida. Esta medida no
no va a contar con nuestro apoyo de ninguna de las maneras. Y por tanto creo que hemos sido completamente claros. Al final Sánchez presume de actuar mientras su gobierno se limita a anuncios vacíos. Incapaz de avanzar en los problemas reales de España, gobernando a golpe de decreto y con fórmulas que no resuelven, dejando claro que su legislatura está agotada y que ha perdido la mayoría de apoyo incluso entre los suyos. Ángel Alonso. Pues efectivamente, estamos en una legislatura fallida, como podría ser lógico, nada más verla a empezar, con una amalgama de partidos que muchas veces entre ellos no tienen ningún punto en conexión y que la única razón por la que han estado tanto tiempo juntos es porque sus socios radicales quieren mantener las sillones y las prebendas que les da estar en un gobierno que no se han visto en una como esas en la vida, ni lo pensaban, porque el propio Pedro Sánchez dijo que jamás pactaría con ellos, una de sus múltiples mentiras, y por otro lado, porque los separatismos lo que están haciendo es sacarle de todo. Y entonces, mientras consideren que pueden sacarle una cosa más, pues seguirán dándole aire a esta legislatura. Hace unos días ya hemos visto que también les ha ofrecido un sistema de financiación injusto, hecho a costa del resto de comunidades autónomas y que privilegia a una región, rompiendo la solidaridad entre territorios y rompiendo también la igualdad entre ciudadanos. Su última propuesta estrella lo acabamos de ver. Si ya es una propuesta repetida, si la presentó hace un año, es más, Zapatero la presentó también en su momento la operación Campamento, pero la misma propuesta que ha hecho hoy de bonificar el 100% a los propietarios de una vivienda que no suban el precio de los alquileres, lo hizo ya un año y ya se la rechazaron y no va a salir. Él sigue vendiendo humo en una huida para adelante que no le lleva a ningún otro sitio. También está gobernando sin presupuestos y nos ha contado infinidad de veces, este año es el bueno, este año sí va a haberlo, llevamos ya 3 años sin ningún nuevo presupuesto y no lo va a haber por la incapacidad que tiene no solamente de llegar a unos acuerdos, sino intentar cuadrar unos números que con los compromisos que ha asumido con separatistas y con los más radicales del gobierno no le dan las cuentas para hacerlo. Es una legislatura que lo único que hace es intentar ganar tiempo precisamente para evitar dar respuesta a sus múltiples problemas judiciales de la corrupción que ha acosado a su familia, a su gobierno y a su partido. Manuel Pino. Bueno, Javier, el tema de Sánchez no es un tema nuevo. Sánchez ha mentido por sistema y sigue mintiendo por sistema y está en un escenario que parece que no pisa tierra real, que parece que está flotando, lleno de poder en su cabeza. Sánchez perdió las elecciones y montó este amalgama engañando a su electorado, porque no le dijo todo lo que iba a hacer. Engañó a su electorado cuando dijo que iba a traer a Puigdemont delante de la justicia. Engañó a su electorado con Bildu no, con Bildu no, con Bildu sí. No podía dormir con los de Podemos y al final se acuesta con los de Podemos. O sea, históricamente ha estado mintiendo fundamentalmente a su electorado. Ha dicho una cosa y ha hecho otra. Y sigue en ese camino de la mentira. Ha modificado el Código Penal, ha dado amnistía, que no iba a haber amnistía porque no era constitucional. Ha hecho todo lo que se puede hacer. Y ahora está ante una situación muy delicada. Él ha firmado, él o Illa, por indicación de él, han firmado un pacto para darle el poder a Illa sobre el tema del cuponazo para Cataluña. Y ellos quieren el cupo como el vasco y el catalán sin modificar el texto constitucional, que admite solamente esas 2 sesiones que habría que hablar sobre ellas, porque rompe también el principio de igualdad. Entonces, ellos quieren un cupo como el catalán, que es cobro todos los impuestos y yo decido si contribuye al Estado o no contribuye al Estado, si contribuye a la solidaridad interterritorial de las regiones menos favorecidas para los servicios públicos esenciales o no contribuyo. Y estamos en esa dinámica, ¿no? Entonces yo creo que Sánchez, todo lo que está haciendo últimamente en esta situación de decir que va a hacer una financiación singular, de traer a Junqueras y recibirlo con honores estando inhabilitado para la actividad política en la Moncloa, pues todo eso son de cara al escaparate. El mismo tema de las viviendas que ha comentado ante Ángel, las viviendas las presentó aquí Gallardón y Pepe Bono, cuando era ministro de Defensa. O sea que el plan este de Campamento es un tema que trae historia, ¿no? De demoler los cortales de esa vivienda. Me acuerdo que los presentaron los dos, Gallardón, que era el alcalde, y tal. Y entonces ha tenido muy mal estilo.
él como todo su equipo, de ir allí, los candidatos, López, todos los de Madrid, y dejar fuera a la Comunidad de Madrid y al alcalde en un tema que le afecta directamente a la alcaldía y a la Comunidad de Madrid, que son los que van a estar ejecutando, dando licencias y pendientes del urbanismo en esta comunidad para que se desarrollen los planes de vivienda en el plan de campamento. Entonces, me parece un mal estilo. Y ya respecto a lo último que quería decir, es lo de el manifiesto que ha llamado de Sevilla, que se llama Democracia 2021. Yo me he leído el papel. Yo también. El papel es una enmienda a la totalidad de la política de Sánchez. Una enmienda a la totalidad, porque cuestiona todas esas políticas de pactos con los independentistas que van a acabar con la unidad de España, de pactos con Bildu. Él habla de que hay que centrar la política española, que hay que ir por el carril central y huir de los extremos. Y en ese centralismo de la política española hay que hablar con la oposición, hay que mantener un diálogo permanente, aunque discrepes, con la oposición. Hay que llegar a pactos de Estado con la oposición o a pactos que sea con la oposición. Y hace una crítica muy dura del partido, de la forma del partido y de lo que está pasando, ¿no? Entonces, claro, que no tenga firma detrás. Sé que hay movimientos también de los antiguos exministros y de un grupo de oposición en Madrid que se reúne con frecuencia a comer y que están también pendientes de esto. El éxito que tenga no lo sé, pero bueno, todas las voces que vayan para delegitimar la situación de Sánchez, de control absoluto y ferro, de centralismo de poder del partido y del gobierno en sus manos, habiendo perdido las elecciones, pues claro, el tema, toda crítica sea bienvenida. Yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho. Sí, pero a ellos les sirve para hacer contrapropaganda. Vamos a hacer una pausa de publicidad, apenas 2 minutos, y volvemos enseguida. ¿Y cómo está la corrupción en el día de hoy? Pues en primer lugar les tengo que contar que José Luis Ábalos ha designado al penalista Marino Turiel como su nuevo abogado. Espero que esta vez le dure un poco más que los anteriores. El Supremo anuncia que va a juzgar a Ábalos durante todo el mes de marzo, con sesiones de mañana y de tarde, y que el ponente de todo eso va a ser Martínez Arrieta, el que fue ponente también del asunto de fiscal general del Estado. Hay que explicar también que la relación de los que están recluidos en Soto del Real, esto es Ábalos y Koldo, se está deteriorando. ¿Por qué? Pues porque la abogada de Koldo ha escrito al juzgado diciendo que, oigan, que si a su cliente le han puesto 60.000 euros de fianza, lo mismo le tienen que aplicar a Víctor de Aldama, al comisionista que está colaborando con la justicia, porque si no, pues esto sería ser injusto. Cuando eso pasa es que pues hay tensión entre los que están dentro y este que se ha quedado fuera, ¿no? Sí, ya te dije aquí el otro día que conseguiría abogado, que no vaya al turno de oficio, te lo dije cuando me preguntaste tú. Y ha conseguido un abogado que ya conocía, porque este abogado no es extraño para Ábalos, es un abogado que ya trabajó para él en la querella que interpuso contra la auditoría que le hizo el ministro Puente para justificar que estaba todo en orden, las contrataciones, tal, y él dijo que se habían utilizado determinadas artimañas para ir contra él y no sé qué, no sé cuánto, y le puso una querella, y esa querella la puso el mismo abogado que ha cogido ahora Ábalos. El escrito de la abogada de Koldo al Supremo, diciendo que se extienda la fianza también a Aldama, porque Aldama va también a sentarse en el banquillo como ellos, ¿no? Y está también en el caso de las mascarillas igual que ellos. Bueno, pues igual lo reconsidera el propio juez, ¿no? Tienen un coche de lujo que le intervinieron a Aldama y no así a Koldo, con lo cual, pues la cosa... Pero bueno, no quiere decir que la tenga cubierta, pero sí, si hay unas responsabilidades civiles que son solidarias, yo creo que tenía que ser para todos los imputados, porque, mira, cuando en el tema de, por ejemplo, de las tarjetas Plus aquella, la responsabilidad solidaria se la cargaron al presidente. De la responsabilidad civil, más el 25%. Y le embargaron todo lo que tenía y se la cargaron al presidente. Y era solidaria de todos los que estaban en el asunto de las tarjetas, ¿no? Sí. Y aquí si es solidaria también, que es igual, tendría que ser también para todos los que están por lo menos investigados o imputados, ¿no? Ángel.
Pues efectivamente ha cambiado de abogado, parece ser, según decían, por disconformidades contractuales con el anterior despacho de abogados. Quizás es que quería pagarles en chistorras y lechugas y le dijeron, oiga, que esto no es moneda de curso legal, lo será a lo mejor en la sede del PSOE en Ferraz, pero nosotros no trabajamos y cobramos con chistorras y lechugas. Yo creo que lo importante no es que cambie o no de abogado, sino que cambie de actitud y que decida colaborar con la justicia. Y que ponga bien claro a cambio de que recibió las mordidas que le habían dado y a cambio de que recibía esos sobres donde lo único transparente que había era la etiqueta que dejaba ver el color de los billetes que tenía. Y lo que tiene que decir es cómo utilizó el poder que tenía en el Consejo de Ministros, en las adjudicaciones del ministerio más inversor de todo el Gobierno y la influencia que tenía también como secretario de organización del Partido Socialista sobre otras comunidades autónomas y sobre los presidentes de otras comunidades autónomas que también hicieron determinadas adjudicaciones que sabemos, además, que lo hicieron por productos como pueden ser las mascarillas o los respiradores completamente defectuosos que no se pudieron utilizar y que explique también, de paso, qué papel jugó en todo esto Pedro Sánchez, que es el number one y el que desde el puto amo controlaba tanto en los resortes del poder en el Consejo de Ministros como también en su partido y a quien estos obedecían y que él puso allí dándole su confianza. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en torno a ese gran español que es Julio Iglesias. Yo no me voy a meter en los mecanismos utilizados por dos personas que trabajaron para él y que afirman haber sido agredidas con carácter sexual. Eso han ido a denunciarlo a los tribunales y cuando los tribunales empiecen a trabajar este asunto iremos viendo. Hasta ese momento lo que prepondera aquí es la presunción de inocencia. Sin lugar a duda. De este hombre como de cualquier otro, como del rey emérito, por ejemplo, que es otro de los que han zarandeado. Hoy seguro que han percibido ustedes como todas las tertulias de las Telepedro estaban a saco con el tema de si Julio, porque Julio las miraba mal, porque sacaban imágenes de besos inocentes en la entrega de premios a mujeres que estaban junto a él, etcétera, etcétera. Bueno, yo no digo que esto se lo haya sacado Pedro Sánchez de la chistera como lo de los inquilinos y los caseros, pero sí digo que son unos artistas de darle con el fuelle a los temas que les interesan para que desviemos la atención de temas como la corrupción, Begoña Gómez, etcétera. Bien, a lo que sí voy a ir y voy a entrar a saco es a que la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, no tiene ningún derecho a utilizar una rueda de prensa de los acuerdos del Consejo para remeter como si fuera Don Quijote contra el molino de viento Julio Iglesias y decir que el Gobierno va a impulsar porque el Gobierno no va a dejar títere con cabeza porque no sé qué, porque no sé cuántos. Eso no lo puede decir esta señora porque es ministra del Gobierno socialista y porque resulta que hay un tal Paco Salazar que está acusado por un montón de militantes del PSOE por lo mismo que presuntamente se acusa a Julio Iglesias y tardaron 5 meses nada más y nada menos en escuchar a las personas, varias, que habían presentado la denuncia en el partido y no las han querido acompañar a los tribunales de justicia. Claro, que investigue Fiscalía y que decida el juzgado. Por si tuvieran ustedes alguna duda de que este Gobierno trata de utilizar los casos de violencia de género, les voy a contar lo que ha pasado hoy en el Ministerio de Igualdad. La ministra, ya saben, se llama Ana Redondo y hoy ha recibido en su despacho de ministra a la denunciante de los supuestos abusos del fallecido presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. ¿Qué sentido tiene esto? Este es un asunto particular. Cuando se decida en favor de la denunciante todo esto, pues si la quiere recibir, que la reciba. Pero este no es el momento. Incluso se ha hablado en la reunión de quitarle el nombre de Adolfo Suárez al aeropuerto de Madrid. Y para que vean ustedes
cómo es el Partido Socialista, esto ha coincidido con que 600 feministas del PSOE hayan hecho público un manifiesto cuya firma principal es Elena Valenciano, en el que ponen al PSOE de chupa de domine y dicen que aunque las han dejado orilladas, que quieren que se apliquen medidas internas comparables a las que exigen a otros que están fuera del partido. En fin, que esto es francamente repugnante. Yo creo que el PSOE y tantos asesores que tiene son especialistas en poner fuegos artificiales para distraer la atención, ¿no? Y claro, un personaje como Adolfo Suárez, que en primer lugar, o Julio Iglesias, con el pobre que estará descansando, sacarle ahora que hubo abusos sexuales y denuncias sexuales para que la ministra de turno se ponga a opinar sobre eso, me parece que es una cosa tremenda, ¿no? Entonces yo soy defensor de la presunción de inocencia constitucional, y lo del tema de Julio Iglesias, que es una persona que ha llevado la bandera de España por todo el mundo con gran prestigio, pues eso ya verán los jueces si hay motivo o no motivo para seguir adelante con la investigación. Pero de momento lo que no se puede dar es esta cobertura mediática de distracción en la plaza pública para no hablar de otras cosas. Porque el propio PSOE no solamente es Salazar, es que ha tenido muchos más en Torremolinos, en Valencia, en Alicante, en Galicia, ha tenido muchos más que han tenido que salir corriendo por denuncia de gente de su propio partido, de personas que trabajan en su propio partido, ¿no? Entonces tendría que tener por lo menos la decencia de callarse, pero como no quiere hablar de eso, ni del manifiesto este que acabas tú de mencionar, de sus propios militantes, pues claro, tiene que poner algo elevándose a la luna, ¿no? Ángel. Pues evidentemente debería prevalecer el derecho a la presunción de inocencia, pero ya sabemos que en esa doble moral que siempre ha caracterizado a la izquierda, solamente vale esa presunción de inocencia cuando les afecta a ellos. Más Madrid y Sumar, pues no se la aplicaron o le aplicaron esa presunción de inocencia a Íñigo Errejón. No solamente eso, sino que le ampararon y estuvieron intentando ocultar todos los casos que había tenido de comportamientos indebidos e intentaron tapar a todas esas mujeres que les denunciaban. Y, por cierto, Íñigo Errejón, que cuando declaró, también una de las cosas que le decía al juez, digo, oiga, pero si usted era el que decía que todos estos casos, una vez que lo dijese una persona, una mujer, había que darle veracidad. Decía, claro, pero es que eso yo lo decía. ¿Qué iba a decir yo en ese momento? Ahora lo veo de otra manera, que ya soy yo el encausado. Y lo mismo le pasa al Partido Socialista. Oye, anda que no tiene casos por los que preocuparse y que no ha vituperado. No solamente eso, después de conocer el caso de Paco Salazar, después de que Pilar Alegría lo defendiese, después de todo eso, la hoy candidata a la presidencia de Aragón se reunió con él y siguió quedando con él. No le parecía ahí tan malos los comportamientos que había tenido sobre las mujeres. Al final, su feminismo es un feminismo de pandereta que les lleva pues, a recorrer el Mediterráneo, por ejemplo, con bongos, pero no a manifestarse ahora por todas las mujeres que sí que están viendo conculcados sus derechos en Irán. Hasta ahí es donde llega la legitimidad de las ideas de la izquierda española, que como en este, como en otros o muchos casos, es completamente divergente entre lo que dice y lo que hace. Bueno, ¿saben ustedes que en noviembre el juez Peinado le reclamó el pasaporte a Begoña Gómez y a su asesora Cristina Álvarez? ¿Sí? ¿Saben que no lo han querido entregar? Ah, pues ahora nos lo cuenta María Vallejo. Vamos a hablar de corrupción y esta vez volvemos al caso Begoña. Recordemos que el pasado mes de noviembre algunas asociaciones populares como Vox o Manos Limpias instaron al juez Peinado a la retirada del pasaporte, tanto de Begoña Gómez como de Cristina Álvarez, su asesora. Como consecuencia, se les podría haber prohibido salir del país y comparecer cada 15 días. En ese momento el juez lo consideró como una medida innecesaria y desproporcionada. Pero conforme avanzó la investigación, el magistrado cambió de opinión y pidió que ambas investigadas aportasen esos pasaportes. No con el fin de retirárselos, sino con la idea de precisar fechas, duración y circunstancias de viajes al extranjero. Esto fue requerido a principios del mes de noviembre, pero a día de hoy, a mediados de enero, ninguna ha hecho llegar al juez Peinado ese pasaporte. Por ello, la investigación da
ahora un paso más y serán los agentes de la policía los que tendrán que ponerse en contacto con ellas para que cumplan con lo solicitado por el juez. Si no lo hacen, se les podría sumar un nuevo delito, el de desobediencia a la justicia. El delito de desacato se llamaba antes. Desobediencia. Desobediencia. Bueno. Porque yo creo que el juez va a pedir auxilio a la policía judicial, ¿no?, de que entreguen el pasaporte, porque él no quiere quitarle el pasaporte como medida cautelar, que no lo ha hecho. Cuando le han pedido las acusaciones particulares no ha tomado esa medida. Lo que sí quiere investigar es si las dos investigadas han ido a viajes al exterior en asuntos que no tienen nada que ver con la función en la Moncloa institucional, sino con asuntos particulares de los negocios de Begoña, ¿no? Ángel. Pues es una muestra más de la impunidad con la que siempre ha buscado actuar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su familia, en este caso de Begoña Gómez, pero con la misma impunidad con la que quiere actuar su hermano, que guarda su caravana en los jardines de la Moncloa para poder pagar impuestos en Portugal porque no puede aquí con la asfixia fiscal a las que nos somete al resto su hermano. Y en el caso de Begoña Gómez, ¿por qué yo tengo que entregarle a ningún juez un pasaporte si precisamente me lo está preguntando? Porque con recursos públicos se ha creado una cátedra para la que yo no tengo ninguna capacitación. Me han creado una cátedra para mí en exclusiva, he utilizado para financiarla a empresas que luego eran adjudicatarios de contratos de mi marido, y efectivamente he utilizado a una persona que está dada de alta al servicio de la Administración General del Estado, que es personal de Moncloa. La he utilizado yo, porque soy la mujer del presidente y lo valgo, para mis propios asuntos privados y para mi cátedra. Y me la llevo de viaje para que me acompañe en todos los traslados que tengo que hacer vinculados a mi cátedra. ¿Quién es este señor para pedirme explicaciones de nada? Solución: pues vituperar a la justicia, que es de lo que se encarga su marido. Ya utilizaré los recursos del Estado para decir que es que los jueces tienen una campaña en contra del gobierno de mi marido, en contra de mi gobierno y en contra de mí. No, lo que tienen una campaña es por hacer prevalecer precisamente la ley y por no permitir que se utilicen recursos públicos para gestiones completamente privadas, para las que además no reúnen los cargos. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Hay que apoyar a esta gente. Me refiero a la Guardia Civil de Utiel. La casa cuartel donde residían quedó muy dañada hace un año, más de un año ya, con la circunstancia de la Dana. Se hundió la parte baja de la casa, en fin, que no es habitable. Se trataba de reconstruir la casa. Tampoco han aparecido allí los de las obras del Ministerio del Interior para hacerse cargo. Y son las familias de los guardias civiles los que tienen que pagar de su bolsillo las viviendas de alquiler donde se han tenido que refugiar, y de esto ya ha pasado bastante más de un año. Hace ya más de un año de la devastadora Dana que azotó Valencia, y el abandono de Interior en muchas zonas de la región sigue siendo alarmante, sobre todo en los cuarteles de la Guardia Civil. Sus agentes viven en una situación precaria e indigna, especialmente los que se encuentran en el cuartel de Utiel. Este cuartel se vio afectado de manera significativa por las intensas lluvias. La planta baja se inundó por completo y la solución de Interior fue ubicar al personal en unas instalaciones que no cumplen con los estándares mínimos de habitabilidad y seguridad. La indignación de los agentes es máxima, sobre todo porque las viviendas de la casa cuartel no se han declarado inhabitables en ningún momento. Y a ello se suma que las peticiones de vivienda de los agentes no han sido consideradas. AUGC asegura que las solicitudes quedan en el olvido o no dejan pedirlas. Esto ha llevado a los agentes a pagarse ellos mismos el alquiler en zonas cercanas al cuartel. Hablamos de unos 500 euros, una cantidad que abonan los agentes de su propio bolsillo, pese a ser un servicio que la Benemérita ofrece gratuitamente. Según AUGC, la fecha aproximada en la que se llevaría a cabo la construcción de un nuevo cuartel en el municipio valenciano se situaría en el año 2031. Unos plazos que distan mucho de las declaraciones que ofreció Fernando Grande Marlaska a finales de 2024, que aseguró que las obras se iban a alargar 8 meses. Sin embargo, a principios de 2026, la situación sigue siendo la misma.
A UGC ha alzado la voz por esta precaria e injusta situación que afrontan cada día los agentes en los cuarteles. Pero la situación en Paiporta es muy similar. Allí las viviendas carecen de ascensores, las obras de rehabilitación se centran solo en garajes y muchas de las dependencias provisionales no cuentan con sistemas de videovigilancia, lo que hace que haya menos agentes en las calles. Ya a eso hay que sumar que la unidad de intervención de armas de la Guardia Civil de Paiporta ha estado más de un año custodiando las armas en una furgoneta. La asociación mayoritaria de la Guardia Civil pide una actuación rápida y eficaz, ya que las promesas de Marlaska contrastan con la realidad de unos cuarteles indignos y unos agentes abandonados. Ángel. Pues toda nuestra solidaridad con la Guardia Civil y que la exigencia de que se solucionen las situaciones en las que están atravesando lo antes posible. Lo malo es que no es solamente en esta circunstancia en la que se centra el maltrato del Gobierno a la Guardia Civil. Desde el principio se ha llevado un maltrato consciente al cuerpo benemérito y que además ha tenido pues, ejemplos como el que podemos recordar los 2 agentes que fallecieron en Cádiz luchando con el narcotráfico porque ya habían dicho que no tienen medios suficientes para poder hacer frente a la situación. Como muchos alcaldes de la Comunidad de Madrid conocen, los efectivos están mermados y el esbirro de Sánchez en la Comunidad de Madrid, esto es el delegado del Gobierno, les desatiende y no se ocupa de la única cosa que tendría que ocuparse, que es de la seguridad de los ciudadanos en esos municipios. Y hace caso omiso a las reclamaciones de los alcaldes de todas esas corporaciones locales. Pero es que además también hay que recordar que cuando ha tenido alguna capacidad legislativa siempre ha sido en contra, no solamente de la Guardia Civil, sino también del Cuerpo Nacional de Policía. Ya ha ocurrido para pagarle los peajes que ha tenido que dar a Bildu, que lo hacía a costa de modificar la ley de seguridad ciudadana y desproveerle de herramientas para que pudiesen hacer con toda seguridad su trabajo e incluso muchas veces intentando buscar que se vayan del País Vasco donde prestan un servicio que es esencial para la seguridad de todos. Por lo tanto, lamentablemente no es un caso concreto en el que el ministro del Interior, Marlaska, desatiende las peticiones de la Guardia Civil, sino que toda su legislatura se caracteriza por un maltrato a la Guardia Civil. Sí, aquí lo peor de todo es que él ha ido allí a Paiporta comprometiéndose a una agilidad de las cosas que dependían de su ministerio que ha incumplido sistemáticamente. No sé si es por razones políticas o porque no le gusta el cuerpo como tal, ¿no? Porque no le gustan los informes de la UCO o por lo que sea. Pero para otras cosas, por ejemplo, para sacar la Guardia Civil de Navarra, bien que se dio prisa porque era un acuerdo de Bildu y ahí la sacó de Navarra, de tráfico y todo, venga, fuera de Navarra, ¿por qué? Porque lo vamos a acordar con Bildu, no podéis estar aquí, para eso si tuvo la diligencia y la premura de cumplir el compromiso, pero para esta situación a la que hay que apoyar sin lugar a dudas a los guardias civiles que están en estas situaciones tan especiales y tan dificultosas de que afecta a su dignidad y a su día a día de la vida, pues claro, es que el Ministerio es el que tiene que salir de responsable y sobre todo cuando ha prometido cosas que deja de hacer. En una circunstancia tan especial, tan excepcional, tan catastrófica como el tema de Paiporta, ¿no? Bueno, vamos a dedicar los últimos minutos del programa a conocer a uno de los grandes beneficiarios de las balizas V16 obligatorias para los conductores. Son 2 hermanas chinas que se han hecho de oro en España y que gozan del favor de Salvador Illa, presidente de la Generalitat catalana. El uso de las balizas V16 obligatorio en los vehículos desde el pasado 1 de enero sigue generando polémica. Se ha conocido que una empresaria china apadrinada por Illa pasó de vender mascarillas a balizas. Además, el presidente de la Generalidad suele ser el invitado de honor en los premios que organiza esta compañía. Las hermanas Lilin y Lidan Qizu son propietarias de un conglomerado de empresas, principalmente de importación. En el año 2020, durante la pandemia, su compañía Aleu Medical SL, dedicada a la venta de productos sanitarios, aumentó las ventas en un 1.541% y el resultado neto en un 2.479%. En el año 2022, sus beneficios alcanzaron los 6,2 millones de euros. Son dueñas además de una fundación llamada Puente China, que concentra todas sus empresas y otorga unos premios. Salvador Illa, antes de ser presidente de la Generalidad de Cataluña, actuó como padrino de la gala. Y en el año 2025, ya siendo líder de la comunidad autónoma, volvió a presidir el acto.
Durante el auge económico ligado a la pandemia, el grupo Puente China impulsó un nuevo negocio con las balizas V16, anunciadas por la DGT como obligatorias desde el año 2026. Para gestionar su comercialización se creó en marzo de 2022 la empresa Aleu Datsi SL. La DGT aprobó su homologación a última hora, en los últimos días de diciembre de 2025. La certificación técnica se emitió después de que las balizas ya estuvieran en el mercado, pero a nombre de Aleu Medical, la de productos sanitarios, no Aleu Datsi. El uso de los dispositivos está generando controversia, principalmente por su funcionalidad. Se está comprobando que es todo lo contrario a un dispositivo de seguridad. Los usuarios denuncian la peligrosidad de las balizas. Bueno, así que nuestro trabajo ahora va a ser averiguar quién se enriqueció con las mascarillas y lo está haciendo con las balizas V16. Bueno, ya con las mascarillas, siendo ministro de Sanidad Illa, hubo unos contratos generosísimos para empresas que no tenían ni vida económica de la zona de influencia catalana del ministro. Contratos que me gustaría que se siguiera insistiendo sobre su transparencia y su material adecuado y precio cobrado, y si hubo o no hubo retorno, que eso no lo sabemos. Entonces, ese tema tenía que seguir insistiendo la oposición en buscar una claridad sobre las contrataciones, no solamente las que hemos visto afectadas en transportes, en interior, en las comunidades autónomas de Baleares y de Canarias, sino también en esta contratación que fue la más millonaria de todas, la que se hizo no solamente de mascarillas, sino también de ventiladores y de otro tipo de material sanitario para la pandemia que sufrimos. Entonces, ahora, pues claro, los mismos han visto otra oportunidad. Aquí hay una obligación de que todos van a llevar una baliza a partir de enero, pues hay que fabricar balizas porque vamos a vender mantas. Es curioso una noticia que he leído hoy sobre esto. Esta empresa le homologaron el dispositivo en Navidades, el 25 de diciembre. Sí. Porque no tenían homologado. Pues, hombre, cosas en común tienen. Las mascarillas de Illa siguen en un almacén porque no valían para nada y no se podían utilizar, y la baliza, como señalamiento del vehículo, parece ser que tampoco es muy efectivo, con lo cual esa cosa tienen en común. Pues ojo, que además hoy leía yo también que estas mismas empresarias también parece ser que cuentan con el favor de Illa para poner en marcha otra vez un complejo de lujo en una zona de golf, que llevaba años parado, donde precisamente Illa había sido alcalde. En la zona de influencia siempre lo mismo. Servinavar siempre aparece. En fin, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia en el programa y a ustedes, sobre todo sus opiniones, y a ustedes su paciencia y su interés. Pero para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Alberto Núñez Feijóo acudirá a la cita, el próximo lunes, a la cita de Pedro Sánchez para tratar con él del envío de tropas españolas el día que se produzca un acuerdo de paz en Ucrania. Esa es la gran proyección de Sánchez en política exterior. No lo va a conseguir con el apoyo de sus tradicionales alianzas, y ahora quiere que el Partido Popular le dé esa capacidad para que pueda cumplir y enviar esas tropas el día que toque a Ucrania. A Feijóo no parece preocuparle que muchos crean que esto es darle un balón de oxígeno al presidente. La excusa formal de Núñez Feijóo es que el envío habrá que votarlo en el Congreso y que quiere repasar con Sánchez toda la política exterior del gobierno. Así es, Feijóo justifica esta mano tendida en la necesidad de llegar a acuerdos globales en materia de defensa. Lo hace después de criticar de forma muy dura la semana pasada la equidistancia del gobierno entre la oposición y el gobierno venezolano, y después de que ni Sánchez ni sus socios hayan criticado con firmeza la represión que está teniendo lugar estos días en Irán. Desde Vox ya advierten, están mirando muy de cerca este encuentro que podría interferir en las negociaciones en Extremadura.
Feijóo se reunirá con Sánchez el próximo lunes para abordar el posible envío de soldados españoles a Ucrania si se firma un alto el fuego. El líder de la oposición acepta el encuentro a petición de Moncloa, pero pide que ese día traten todos los temas en política exterior y los sometan a votaciones vinculantes en el Congreso. Hemos exigido que Sánchez informe de las cuestiones que afectan a la seguridad nacional de forma completa. Es decir, cuánto se va a gastar, en cuántos años, en qué conceptos, desde qué partidas, si no hay presupuestos, y con qué empresas. Vox critica este acercamiento y acusa a Feijóo de ser el responsable de que Sánchez siga siendo una amenaza para España. Es que va con intención otra vez de pactarlo todo. Ahora quiere pactar la política internacional, la política de defensa, el envío de tropas a Ucrania, como pactó hace muy poco Mercosur en Bruselas, a las órdenes de von der Leyen, después del Pacto Verde, como pactan imponer a los niños el menú halal en Ceuta, como pactan subir el número de diputados en Castilla-La Mancha. Vox mantiene una postura firme de rechazo ante cualquier despliegue militar en Ucrania. Dicen que esta decisión del líder de los populares llega en el peor momento y podría perjudicar sus futuros pactos con el PP. El señor Feijóo va a ir a darle la mano a Sánchez en el peor momento para el Partido Socialista, después de que en Extremadura se haya rechazado a la izquierda y los extremeños hayan demandado un cambio. El gobierno de Sánchez inicia esta ronda de contactos con el PP porque su apoyo resulta imprescindible para que la propuesta del envío de tropas obtenga el respaldo necesario y pueda simular unidad institucional ante la Unión Europea, ya que sus socios de coalición se oponen de manera frontal a la medida. Por ello, esta reunión se convierte en la única vía parlamentaria con garantías de apoyo, después de que Moncloa haya decidido excluir a Vox de estos encuentros. Lara Hernández, portavoz de Sumar, ha salido al paso de la propuesta de decreto ley que anunciaba ayer el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y dice la portavoz de Sumar, insisto, que nada, que eso es ni de broma se va a llevar a cabo y que hay que sacar a la gente a las calles para que exijan medidas más contundentes en favor de la vivienda. Dice que el decreto ley anunciado por Sánchez es insuficiente y una traición a los compromisos previos, se supone que con su formación política. Convoca, como les decía, una acción social para forzar un cambio de rumbo de la política de Sánchez sobre los alquileres. Este Real Decreto Ley no lo vamos a hacer, no van a contar con nuestro apoyo ni con nuestro voto. Y a partir de aquí lo que vamos es a seguir trabajando también a nivel de movilización social y ciudadana, y que nosotros nos ponemos al servicio de la gente, al servicio de la ciudadanía, al servicio de esa movilización social que en última instancia, y esto ha sido siempre así a lo largo de la historia, es la que promueve siempre todos los cambios que se producen. Pedro Sánchez ha empezado el año con este globo sonda, pero lo cierto es que la jugada le ha salido mal. Ha dejado en evidencia la debilidad parlamentaria, además de las ansias de los socios separatistas por sacar tajada de este momento tan crucial para Pedro Sánchez. Crece también, y lo hemos visto estos días, la oposición interna dentro del Partido Socialista contra Sánchez, que lejos de debilitarle, estaría apuntalando su liderazgo. La situación de debilidad parlamentaria del gobierno de Pedro Sánchez es extrema. Sánchez se queda solo, ni siquiera sus socios lo respaldan. El presidente pretende gobernar a golpe de decreto porque su legislatura está bloqueada y ninguna de las iniciativas que propone sale adelante. Sánchez, tratando de demostrar que su mandato sigue siendo útil, busca titulares para dar la impresión de que su gobierno sigue funcionando, cuando la realidad es que atraviesa una crisis de autoridad tanto dentro como fuera de su partido. Aunque trate de minimizarlo, los socialistas han presentado un manifiesto en su contra, un aviso de que incluso dentro del PSOE muchos cuestionan su liderazgo. Lo ocurrido en Extremadura ha sido solo un anticipo del trágico final al que su partido se dirige, con un presidente más preocupado por proteger su imagen que por afrontar los problemas que amenazan la cohesión y el futuro del partido. Aún así, él resta importancia a que hasta los suyos ya no le quieran. De puertas para afuera, rodeado de altos cargos del Ministerio de Vivienda, Sánchez consigue la foto que busca y anuncia su medida estrella. Los inquilinos no tendrán que pagar más
ayudas a sus caseros porque el Estado se hará cargo del 100% del IRPF que les corresponde. Lo presenta a bombo y platillo sin contar con Sumar, su socio de gobierno, que ya ha dejado claro que no respalda la medida. Esta medida no va a contar con nuestro apoyo de ninguna de las maneras y, por tanto, creo que hemos sido completamente claros. Al final, Sánchez presume de actuar mientras su gobierno se limita a anuncios vacíos. Incapaz de avanzar en los problemas reales de España, gobernando a golpe de decreto y con fórmulas que no resuelven, dejando claro que su legislatura está agotada y que ha perdido la mayoría de apoyo incluso entre los suyos. Bueno, sobre la corrupción o la debilidad parlamentaria del Gobierno no escucharán hoy hablar en las tertulias. Hoy los medios de comunicación han abierto los informativos y han protagonizado las tertulias con la figura de Julio Iglesias, que habría sido denunciado por 2 mujeres por supuesta agresión sexual. Los hechos habrían tenido lugar en el año 2021 en las residencias del cantante, tanto de República Dominicana como de Bahamas. Las 2 mujeres ya habrían llevado los hechos ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y le habrían denunciado, entre otros delitos, por el de trata de personas. Tanto PSOE como Más Madrid habrían pedido a los gobiernos regionales y autonómicos, gobernados por el Partido Popular, que le retiren las diversas distinciones institucionales que le habrían hecho en los últimos años. Esta es la respuesta, van a ver, de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella ha asegurado que no va a contribuir a desprestigiar a ningún cantante y menos a nuestro cantante más universal, y ha criticado duramente, ha relacionado este tema con el silencio de la ultraizquierda, dice, respecto a la represión que se está viviendo estos días en Irán. Tanto la Moncloa como el PSOE están utilizando los casos de violencia de género para alejar a la opinión pública del escenario de corrupción que rodea a Pedro Sánchez como las llamas del mapa de Bonanza. En un solo día, la denuncia de 2 empleadas contra el cantante Julio Iglesias por presuntos abusos y agresiones sexuales ha servido para incendiar las tertulias de las llamadas telepedros, en lugar de hablar pues de que Begoña no entrega el presupuesto o de que Ábalos o Koldo opinan no sé qué cosa de Aldama. Naturalmente, la presunción de inocencia ha quedado al margen y también la tiene Julio Iglesias. Eso podría ser, esta utilización del caso Julio Iglesias podría ser una coincidencia bien aprovechada, eso sí, por los terminales de Moncloa. Pero no crean eso, porque, miren, la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en lugar de explicar las iniciativas que aprueba este agonizante Ejecutivo, hoy se ha metido en danza contra Julio Iglesias. Claro, ya lo entiendo, ya, a bodas me convidas. Dice la portavoz del Gobierno que van a apoyar la investigación a Julio Iglesias hasta llegar al final. Pero bueno, pero vamos a ver, ¿qué tiene que decir el Gobierno de España de una investigación que está empezando? Esta contundencia contrasta con la que no tuvieron con el comilitón socialista Paco Salazar, cuyas víctimas no fueron siquiera escuchadas por el Gobierno hasta 5 meses después de haber presentado en órganos internos la propia denuncia. Un Gobierno que nunca se puso al lado de las víctimas, que nunca las acompañó a los tribunales. Por si hubiera dudas, en el mismo día de hoy, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reunía en su despacho de ministra con la denunciante de supuestos abusos del expresidente del Gobierno, ya fallecido, Adolfo Suárez. La ministra se ha comprometido a que el Gobierno quitará el nombre del expresidente Suárez del aeropuerto madrileño si la denuncia prospera. En fin, sin embargo, hay 600 militantes socialistas encabezadas por Elena Valenciano que han firmado un manifiesto contra la pasividad del PSOE ante las conductas internas similares, parecidas a estas que se afirman en el caso Julio Iglesias o en el caso Adolfo Suárez. Dicen en el manifiesto que desde el 2021 las feministas del PSOE han sido arrinconadas y exigen que se apliquen medidas internas comparables a las que se exigen por estos comportamientos fuera del partido.
Y en tribunales, Begoña Gómez se niega a entregarle el pasaporte al juez Peinado. El magistrado se lo habría requerido tanto a ella como a la que fuera su asesora, Cristina Álvarez, en noviembre, después de que se haya demostrado, después de que se haya conocido que ambas podrían haber coincidido en varios viajes internacionales. La medida ya había sido solicitada con carácter previo por las acusaciones, pero el juez la rechazó al considerarla desproporcionada. Enviada ahora sí la solicitud por Peinado y ante la falta de respuesta de Begoña, será la policía la que tendrá que ponerse en contacto con ella y con Cristina Álvarez para hacer cumplir ese requerimiento. Si no lo hacen, si no lo entregan, podrían incurrir en un presunto delito de desobediencia. El asesor de Ábalos, Koldo García, a través de su defensa, ha presentado un escrito en el juzgado que instruye su caso por las mascarillas, en el que reclama que se le imponga una fianza de 60.000 euros por parte del Tribunal Supremo a el comisionista Víctor de Aldama, que, como saben, colabora con la justicia. Esas 60.000 euros es la fianza que le impusieron al propio Koldo por presunto cobro de mordidas a cambio de contratos para la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. La letrada de Koldo hace hincapié en que Víctor de Aldama muestra una exuberante capacidad económica y que eso pues le haría todavía más merecedor de una fianza dineraria considerable. Y en la página internacional, en Irán ya serían 2.000 los muertos tras las últimas protestas y la represión del régimen de los ayatolás, según la agencia Reuters. Las protestas comenzaron el pasado 28 de diciembre en respuesta al fuerte aumento de los precios y se han convertido, al fin y al cabo, en una contestación general y frontal al régimen islámico. El Gobierno de España ha convocado al embajador iraní para expresarle su condena por esta violencia que se está viendo contra los manifestantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado hoy a que la población y la oposición iraní aumente el ritmo de las protestas contra el régimen y les ha llamado a tomar las instituciones del país. Trump ha hecho estas proclamas en un post de la red Truth Social, en el que, como ven ahí, dice: patriotas iraníes, seguid protestando, tomad el control de las instituciones, tomad nota de los nombres de los asesinos y los represores. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con representantes iraníes hasta que cese el asesinato sin sentido de manifestantes. Y termina la comunicación Trump con la ayuda está en camino. Al mismo tiempo, el presidente Trump ha anunciado la imposición de aranceles del 25% contra aquellos países que mantengan relaciones comerciales con Irán. Y tampoco se corta mucho Donald Trump para admitir en público y en privado que el gobierno y el ejército norteamericano están analizando muy seriamente un ataque militar contra el país de los persas. Y muchos iraníes residentes aquí en España critican estos días la pasividad tanto del gobierno como de los socios, que no se habrían puesto en contacto con ellos para expresarles su apoyo y su solidaridad. Los lazos de Podemos estarían detrás de este silencio. Tanto miembros de la formación morada como de Sumar se han limitado en los últimos días a criticar una posible intervención de Estados Unidos. Durante los gobiernos de Zapatero y Mariano Rajoy, HispanTV, el canal financiado por el régimen iraní, se emitía en abierto en España, a pesar de que Irán violase derechos humanos y oprimiese a mujeres y minorías. No fue hasta 2013, bajo el gobierno de Mariano Rajoy y en el marco de varias sanciones europeas, cuando se ordenó retirar la señal, tras años de propaganda iraní que llegaba libremente a los hogares españoles. Fue entre 2011 y 2014 cuando Pablo Iglesias, fundador de Podemos, trabajó como presentador del programa For Apache en HispanTV. Un canal que, además de ser financiado por el gobierno de Irán, pertenecía a una empresa española llamada 360 Global Media. Durante ese periodo, HispanTV emitía en España mediante el alquiler de frecuencias hasta que en 2013 el gobierno español ordenase la suspensión de la señal debido a su vinculación con el Estado iraní y con Ezatollah Zarghami, presidente de las televisiones estatales de Irán, que estaba incluido en la lista de la Unión Europea por violaciones de derechos humanos.
En 2016, la UDEF elaboró un informe conocido como el Informe PISA, que sugería que fondos vinculados al régimen de Irán podrían haber llegado a través de la productora de Ford Apache a personas relacionadas con Podemos. Dicho informe fue remitido al Tribunal de Cuentas para su revisión. Pero la fiscal general del Estado en ese momento, Consuelo Madrigal, rechazó abrir una investigación penal, alegando no hallar pruebas suficientes para iniciar un proceso penal contra Podemos. Finalmente, y a pesar de las reiteradas violaciones de los derechos humanos y los derechos de las mujeres en la actualidad, Irán y España siguen manteniendo relaciones directas, poniendo el foco sobre dónde están los límites de la política frente a un régimen que restringe libertades y asesina a sus ciudadanos diariamente. 3 españoles más que gozan de la doble nacionalidad hispano-venezolana han sido excarcelados de las prisiones de su presidiario Maduro. Con eso se completan un total de 9 españoles que han sido libertados. Álvarez ha loado el papel de Zapatero en las liberaciones, según dice el ministro español, a petición de la oposición venezolana. Lo que sí llama la atención no solo es que Pedro Sánchez sea el único presidente de la Unión Europea que llamó a Delcy Rodríguez, sino el recibimiento que prestan las autoridades españolas a los que van llegando a España, tan solo esos 9, que ha sido nulo, mientras que en Italia, Giorgia Meloni, la primer ministra, recibía a pie de avión al primero de los italianos que llegaba a su país. Y 2 pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos han fallecido en las últimas horas por un fallo en la preparación de su tratamiento. Ambos tenían más de 60 años. El error ha afectado a otras 3 personas de las que estamos muy pendientes. Una de ellas se encuentra ingresada en la UCI, otra está en planta y la última ha sido dada de alta. El centro ha achacado las muertes a un error humano que ha asumido como propio. Durante la elaboración de la medicación se multiplicó por 6 la pauta del tratamiento. Bueno, Marina, medidas contra la inteligencia artificial, pero también, si se puede, para controlar a los medios. Un poquito de cada, efectivamente, porque el Gobierno quiere meter mano a la inteligencia artificial y que a partir de ahora los conocidos como deepfakes sean delito. Hablamos de vídeos en los que normalmente suele aparecer gente muy famosa que han sido manipulados con el uso de las nuevas tecnologías. Moncloa quiere que estas publicaciones, que muchas veces, ojo, son utilizadas por pedófilos para crear material pornográfico, sean delito y va a obligar a medios, influencers y plataformas a retirarlos. Ojo, porque el Gobierno también va a meter mano a los medios de comunicación, no es la primera vez que lo hace. Obligará tanto a la prensa como a los influencers a rectificar, incluyendo las opiniones literales de la persona que se ha sentido ofendida por una información falsa. Esto para los expertos es redundante a todas luces. Desde luego que sí. Bueno, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que quieran seguir con la señal del Toro TV. Y mañana muy pendientes del Consejo Fiscal. Hacienda se reúne con las comunidades para explicarles ese nuevo modelo de financiación para Cataluña. Aquí se lo contaremos. Hasta mañana.